Pues yo pensaba que íbamos a terminar Esther hoy, pero no. Todavía nos queda un poco más. Sí, es que el capítulo 9 sí me hizo algo muy interesante porque lo que vamos a estudiar en este día o en esta mañana básicamente va a ser ya cuando los judíos comenzaron a defenderse y pues vencieron a sus enemigos. Algo que estamos viendo desde el capítulo 3, que estaban bien preocupados. Y pues hasta hoy es lo que vamos a ver. Pero también ya es la mitad del capítulo. Ya la segunda mitad del capítulo 9 ya está hablando más y cómo se va a celebrar la fiesta de Purim. Si recuerdan, el libro de Esther realmente el propósito del libro fue para explicar cómo comenzó la fiesta de Purim, que es algo muy importante para los judíos. Entonces, ya el capítulo 20 hasta el capítulo 32, del versículo 20 hasta el capítulo 32, ya está explicando más de la fiesta de Purim. Entonces yo me quería enfocar un poco más con la fiesta en el próximo semana. Les quiero hacer cómo fue que Mardoqueo lo instructó, cómo se debería de celebrar en aquel entonces, pero hoy en día se celebra un poco diferente. O sea, hay ciertas cosas mayores se celebran todavía o se hacen todavía, como leer el libro de Esther durante el día de la fiesta. Pero ya comenzaron a hacer otros tipos de costumbres hoy en día cuando los judíos están gestando la fiesta de Purim. Ya es algo muy diferente. Entonces me quise enfocar un poco más en eso para la próxima semana. Entonces para la próxima semana vamos a ver cómo se celebraba antes la fiesta de Purim y cómo se celebra hoy. Entonces, pero para eso lo voy a guardar para la próxima semana. Entonces, la semana pasada lo que estábamos viendo en el capítulo 8 fue que ya por fin el villano básicamente murió en el capítulo 7, pero aún así el crisis todavía no se había quitado. Los judíos aún estaban en peligro. Entonces, si recordamos, ya vimos varias veces que hemos hablado de las leyes, de las costumbres de Persia. Cuando se hace una ley no se puede quebrantar, ni el mismo rey lo puede quebrar. Por lo tanto, cuando Amán hizo el decreto de matar a todos los judíos, lo selló con el anillo del rey. Y con ese anillo, básicamente fue un decreto hecho por el rey Asuero. Y por lo tanto no se podía quebrantar. Entonces, aunque el villano ya estaba muerto, aunque Amán fue ahorcado, no quiere decir que la crisis se había quitado. Aún estaba ese peligro. Entonces Esther pues estaba todavía preocupada, igual con los demás judíos, aún estaban preocupados de que pues no sé, tal vez el villano murió, pero nosotros aún estamos en peligro. Por lo tanto, y como no se podía quebrantar la ley de los persas, pues obviamente tuvieron que hacer otro plan. Entonces, ya cuando pasó todo lo de Amán, pues el rey Asuero enalteció a Mardoqueo. Y ya Mardoqueo ya tuvo una posición más alta de lo que tenía antes. ¿Okay? Y de hecho el rey Asuero le dio el anillo del rey a Mardoqueo, el anillo que tuvo Amán. Por lo tanto se le dio el anillo del rey a Mardoqueo y se le dijo, puedes hacer lo que te parezca. Tú haz lo que tienes que hacer. Por lo tanto, entonces, tanto como Mardoqueo y las demás personas que estaban en el palacio sacaron un plan para contraatacar el ley de Amán. Básicamente no cambiaron la ley, no hicieron nada, simplemente hicieron un nuevo decreto. Y ese decreto era de que los judíos se pudieran defenderse de los enemigos de los judíos. Y eran varios, o sea, durante todo el libro de Esther no realmente nos decían cuántos enemigos tenían los judíos, pero sí había varios y vamos a ver los números que habían en este capítulo 9, en la primera mitad. Entonces eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ya vamos a estudiar cómo fue ya cuando el día que por fin hemos estado esperando, tanto como Amán y Mardoqueo, estamos esperando este día. Entonces vamos a ver eso en el capítulo 9, a la primera mitad del capítulo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por este estudio. Damos gracias por el libro de Esther, Padre. La verdad es un libro que tiene muchos detalles y costumbres de los persas. Pero vamos a ver el propósito de por qué hiciste todo esto, por qué pasaron todos estos eventos. Y te damos gracias, Dios, por este libro. Te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder aprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Dice, en el mes 12, que es el mes de Adar,
a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. El mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los del pueblo. Entonces ya por fin hemos llegado al día que se iba a hacer el decreto que hizo Amán. Recuerden, si en el capítulo 3 se hace muy chistoso, porque desde el capítulo 3 ya Amán estuvo esperando este día. Tanto como Amán y los enemigos de los judíos estaban esperando este día, y por fin llegó. Duró un año. Y desde que lo vimos en el capítulo 3, realmente se siente como si realmente pasó un año con todo lo que hemos visto. Pero por fin llegó el día que se iba a hacer todo esto. Y los judíos estaban los enemigos de los judíos estaban ya un poco por fin llegó. Hay que hacerlo, hay que atacar a los judíos. Entonces hace muy interesante ver esto, porque los enemigos de los judíos ya estaban listos desde que Amán hizo. Pues tuvieron que esperarse un año completo para hacer todos los preparativos para hacerlo. Después fue en el mes Nisan, que fue el mes primero del calendario judaica. Después, 2 meses después, en el mes de Sadar, se me olvidó el nombre. Bueno, el tercer mes, básicamente, de los judíos fue que ya Mardoqueo, murió Amán, y Mardoqueo hizo el plan para contraatacar a los enemigos de los judíos, y aún así lo hizo para hacerlo en ese día, en el día de Adar, en ese mes de Adar, en el día 13. Entonces, se hace muy interesante, la verdad, porque hasta yo me preguntaba, ¿por qué fue que Mardoqueo hizo que se defendieran en ese mismo día? ¿Por qué Mardoqueo no lo hizo antes? Yo creo que si lo hubiera hecho antes, tal vez los enemigos también se hubieran, con todos los que ya tenían preparados, también se hubieran atacado ese tiempo y tal vez no podían vencer. Recuerden, hemos visto realmente la providencia de Dios durante todo este libro. Dios ha tenido control de todo. Entonces Dios pone las piezas exactas en el tiempo perfecto. Entonces, de una manera u otra, Dios no permitió que se hiciera esto antes, sino que llegara hasta el día. Entonces ya por fin se pudo hacer eso. Pero algo muy interesante, la verdad, que a mí me llamó mucho la atención, fue en el versículo 2 del capítulo 9. Dice: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Esa frase me llamó mucho la atención. La palabra temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Esa frase se hace muy, muy interesante, porque se ha mencionado en varios lugares en la Biblia. De hecho, vamos a ver algunas. Vamos a irnos Vamos a ir a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 5. 35, 5. Dice así: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces el terror de Dios estaba sobre los hijos de Jacob en este asunto, y por lo tanto los enemigos no quisieron atacarlos, porque podíamos ver el terror de Dios en ellos. Entonces se hace muy, muy interesante, porque lo vamos a ver otra vez. Y si vamos a Deuteronomio, de hecho fue una promesa de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 25. Deuteronomio 2, 25 dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces vemos esto. Realmente el temor de Dios es algo muy, muy impresionante. He mencionado obviamente varias veces aquí en la Biblia que
En el Génesis vieron el terror de Dios en los judíos y por tanto los enemigos no quisieron. Y ya en Deuteronomio Dios lo promete que todos los pueblos te van a temer a ti. A ti. O sea, es muy impresionante eso, la verdad, porque ya se me fueron las palabras. Se hace muy interesante, la verdad, cómo fue que al principio en el capítulo 3, cuando los judíos se comenzaron a escuchar de que sus enemigos, o lo que hizo Amán el decreto, estaban preocupados, ellos tenían temor. Ellos tenían miedo de lo que iba a pasar en ese día que acabamos de ver en el versículo 1 de Esther, del capítulo 9. Ellos tenían temor, ellos estaban preocupados y comenzaron a hacer el ritual de ponerse el saco de ceniza y se pusieron ese acto de humillación y comenzaron a pedir ayuda de Dios. Entonces es muy interesante en esa parte porque ya en el tercer mes, cuando Mardoqueo hizo el decreto, y obviamente el rey Asuero tuvo a favor a los judíos y podían defenderse, pues ellos se llenaron de esperanza. Cuando ellos se llenaron de esperanza, pues obviamente ellos sabían que Dios había escuchado sus oraciones con el acto de hacer ese acto de humillación. Aunque el nombre de Dios no está mencionado en este libro, de hecho, desde que lo hemos visto desde el principio, no hemos visto nada nombrado ni de la ley ni del nombre de Dios. Pero vemos las acciones que ellos estaban haciendo. Tanto como los judíos, Mardoqueo y como Esther, pues hacían ese acto de humillación y hacían ese acto de ayunar. Era costumbre para los judíos hacer eso para pedir misericordia de Dios. Entonces realmente estaban orando hacia Dios y obviamente Dios los escuchó y les dio misericordia y les contestó su petición. Entonces cuando ya vieron que el decreto que hizo Mardoqueo para poder defenderse de sus enemigos estaban llenos de esperanza. Y con esa esperanza que ellos tuvieron, comenzaron a tener un valor en ellos. Pues ya no tenían miedo. Tenían completamente confianza en Dios en ese momento. Y obviamente los enemigos de Dios vieron eso. Y cuando lo vieron entre ellos, entre los judíos, obviamente ellos tuvieron temor de ellos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 8, casi al final, decían que algunos tenían miedo, que hasta ellos mismos se convirtieron a ser judíos. Y aquí vemos que ellos tenían temor y no quisieron atacar a los judíos. Tuvieron miedo. Entonces es muy impresionante eso de hablar sobre el temor de Dios en este versículo, la verdad. Y la verdad es triste verlo hoy en día. Es triste, pero es la realidad. Es triste ver que hay muchos cristianos que realmente no están mostrando ese temor a Dios. De hecho, tristemente hay iglesias que realmente se cerraron ellos mismos y se están más enfocados en su iglesia local que ir y hacer el mandamiento que Cristo nos dio de ir y a predicar el evangelio. Ellos tienen miedo del mundo. Hay muchos cristianos que tienen miedo de ir a predicar el evangelio porque tienen miedo que los mundos los van a afectar, que se van a salir de la iglesia. Hay muchas excusas que sacan. Pero ya no hay temor de Dios en los cristianos, en muchos cristianos hoy en día. Entonces, puedo hacer la pregunta, si una persona viene a esta iglesia, si entra y viene, ¿podemos estar asegurados que va a poder convertirse en Dios viendo el temor de Dios en nosotros, como cristianos? Realmente hoy en día es más difícil de verlo. El temor es triste de verlo, pero es la realidad, así es hoy en día. Hay muchas iglesias y muchos cristianos que ya realmente no están dedicados al Señor completamente, no tienen la confianza en Dios 100%, por lo tanto no pueden mostrar el temor de Dios. Dios ha prometido que a las personas a quien Él confía los va a proteger. No hay razón por qué los cristianos debemos de tener miedo. Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso lo dice en Mateo. Esto fue lo que estaba pasando cuando los enemigos de los judíos comenzaron a ver que los judíos se estaban defendiendo. Pudieron ver el temor de Dios en ellos. Entonces, es triste ver, pero la realidad es que hoy en día muchos cristianos no se ve lo que podemos decir, no hay temor delante de ellos. Vamos a ver. Esto se ve en Romanos 3.
Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspidas hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantando y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de ellos delante de sus ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no queremos... Eso está fácil que está hablando de una persona que es incrédulo. Todo lo que estamos viendo en esta lista del capítulo 3, versículos del 9 al 18. Y al final dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener esa confianza en Dios, tenemos que tener ese temor a Dios, porque cuando nosotros tenemos esa confianza en Él, lo vamos a reflejar y la gente de afuera lo va a ver en nosotros. Y eso les va a ayudar para que ellos se acerquen a los pies de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado y no llegar a ser como las personas que no tienen temor delante de sus ojos. Obviamente aquí con los judíos, aunque ellos tal vez al principio no tuvieron tanta esperanza, porque tenían miedo de que los enemigos los iban a destruir. Pero ya cuando vieron el decreto que hizo Mardoqueo, le dio la esperanza y valor de atacar a defenderse de sus enemigos, por lo tanto tuvieron confianza en Dios, por lo tanto los enemigos vieron ese temor, pudieron ver esa reflexión que los otros estaban mostrando. Entonces nosotros como cristianos no hay alguna razón por qué tener miedo de los enemigos. No hay razón por qué no ir y evangelizar. Dios está con nosotros. Siempre ha estado. Entonces se hace muy interesante ver eso, ya regresando a Esther, a ver ese palabra temor de ellos. Es algo que se me hizo muy impresionante para mí cuando lo estaba estudiando. Versículos 3 y 4. Dice, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. De todo el libro de Esther, yo creo que este es los versículos claves de todo este libro, la verdad. Porque Dios, una vez más, hablando de la providencia de Dios, Dios tuvo que hacer todo eso, lo que hemos visto del capítulo 1. Vimos, básicamente, Dios puso en el rey Asuero a hacer un banquete de 128 días, de hacer un banquete tan largo, para hacer planes para atacar una nación. Dios puso eso en el corazón del rey Asuero de hacer. Después vimos que la reina Vasti tuvo que rebelarse contra el rey. Y por lo tanto el rey tuvo que buscar una nueva reina y puso a Esther en esa posición. Para Mardoqueo poder tener conexiones más en el palacio, para llegar a ese punto de tener una posición muy alta en el palacio y así poder tener la ayuda del rey para que los judíos puedan ser salvos. Todo eso tuvo que pasar. Dios puso todo esto, hizo pasar todos estos eventos para que Mardoqueo pudiera llegar a esta posición, para que Dios pudiera salvar a su pueblo. Yo creo que aquí se ve la providencia de Dios completo en este libro. Cuando Mardoqueo llegó a esa posición alta en el palacio, y así pudo ser el decreto, y así los judíos pudieran ser salvos. Es impresionante, la verdad. Una vez más, yo no creo que haya otro libro en la Biblia que muestre realmente la providencia de Dios como el libro de Esther. En un libro que realmente no menciona el nombre de Dios o ninguna otra cosa de la ley. Pero sí muestra mucho, aplica mucho la providencia de Dios en ese libro. Cómo es que Dios está poniendo todo en control. Regresando una vez más del temor de Dios. Oye, cuando nosotros tenemos la confianza completa en Dios, Dios nos va a proteger.
Dios está poniendo todas las piezas en nuestros pasos, en nuestras vidas para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente. Entonces nosotros no hay ninguna manera por qué desviarnos de Dios. No hay ninguna razón por qué no confiar en Dios. Lo podemos ver claramente que Dios tuvo control, aunque realmente fueron crisis realmente grandes. O sea, imagínense el miedo que hubiera dicho que otra nación nos va a atacar y destruir a todo México. Nosotros no podemos hacer nada. Realmente nos va a preocupar mucho. No será algo bien fácil de escuchar o de ver. No sé tanto aquí en México, pero como yo me he pasado más tiempo en los Estados Unidos, las peleas y las cosas que están argumentando para mí es ridículo, la verdad. Especialmente con todo eso de los géneros de sexo. Que el hombre es niña, o soy mujer en un cuerpo de un hombre, cosas así. Realmente son temas que realmente no tienen nada de valor, no son crisis realmente. Y lo están haciendo una cosa bien grande. Cuando aquí van a destruir a un pueblo, a una nación. Entonces, la verdad, las circunstancias que a veces nos pasan, y a veces a muchos cristianos, simplemente tienen que pasar, porque van a ser para nuestra madurez espiritual al final. Entonces, versículos 5 dice: y asolaron los judíos todos sus enemigos a filo de espada, y con maldad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porota, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Barsata. 10 hijos de Amán, hijo de Amadate, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Entonces ya por fin, ya comenzó todo el ataque contra los enemigos de los judíos. Obviamente me puedo imaginar que había mucha sangre, porque sí eran varios. Realmente, obviamente, solamente en la capital de Susa, que es la capital de Persa, donde vivía el rey, obviamente mataron a 500 hombres. En ese día, porque vamos a ver adelante que mataron aún más el día siguiente, pero en ese día mataron a 500 hombres. Y obviamente mataron a los 10 hijos de Amán. Se me dio muy interesante porque había escuchado antes que los nombres que fueron nombrados en el versículo 7 al versículo 9, pues eran otras naciones. Yo pensaba que eran naciones que pues Israel obviamente tenían pleitos o conflictos en el pasado. Como ya ves que Israel tuvo pleitos con los amalecitas. Yo pensaba que esos nombres eran lo mismo, que eran otras naciones con quien Israel tuvieron pleitos. Pero obviamente, leyendo, ya viendo, estudiado bien, obviamente estos son los nombres realmente de los hijos de Amán. Entonces, básicamente nos está diciendo que los judíos mataron a 500 hombres en la capital de Susa y aparte mataron a los 10 hijos de Amán. Y sigue diciendo: el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es su petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Entonces cuando los judíos llegaron a matar a estos 500 hombres y aparte a los hijos de Amán, obviamente se le fue anunciado los números al rey. Y el rey dijo: ok, aquí en esta ciudad, solamente aquí había muertos 500 hombres. Y si es la pregunta, pues ¿quién más? ¿Cuántos serían entonces en las otras provincias? Recuerden, habían 127 provincias en ese entonces. Si eran 500 en esta sola ciudad, ¿cuántos serían en las otras ciudades? Me puedo imaginar que era un número grande. Pero aún así le hizo la petición a Esther: Esther, ¿cómo ves esto? ¿Qué más quieres?
hemos matado 500 hombres y aparte los hijos de Amán. ¿Qué más quieres? Vamos a ver su respuesta de Esther. Dice el 13, y respondió Esther, si place al rey, concédese también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también al 14 del mes de Adar y mataron a Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Ahora, eso se hace muy interesante, la verdad, este detalle. Porque el rey le pregunta a Esther, ¿qué más quieres que hacemos? Y Esther le dijo, pues que sigan matando a otros más, porque aún hay más enemigos de los judíos en esta capital. Y se vieron el día siguiente, eso pasó en el día 13. Y el día 14 fue y mataron otros 300 hombres. Entonces en el día 13 mataron a 500 y el día 14 mataron a 300. Entonces fueron realmente 800 hombres que fueron matados en esos 2 días. Y aparte los 10 hijos de Amán. Así es muy interesante. Hay algunos comentaristas por qué Esther hizo esta petición. Algunos comentaristas creen que la manera por qué hizo eso porque ya los enemigos que aún estaban vivos estaban haciendo ya un contraataque contra los judíos. Entonces, así me imagino yo que esas personas que ya estaban escondidos haciendo un ataque contra los judíos eran los amigos de Amán. Recuerdan en los capítulos anteriores, cada vez que pasaba por Mardoqueo o Amán y se enojaba, fue a su casa y se contaba a sus amigos y a su esposa. Pues yo creo que esos amigos, tal vez su esposa Ceres, quisieron ya hacer un plan para contraatacar a los judíos. Y obviamente Esther escuchó estos rumores, por lo tanto por eso hizo la petición de que el rey vaya y realmente destruya a todos los enemigos de los judíos. Y apartar a mandar a los 10 hijos de Amán a que se ahorcaran. Entonces son detalles así, pero a mí lo que me sorprende más de estos detalles es que Esther realmente estaba preocupada de que mandaran a destruir o a matar a los hijos de Amán. Esther estaba más preocupado sobre los hijos de Amán. Eso me llama la atención porque fue algo que el rey Saúl no pudo hacer. ¿Recuerdan? Recuerdan que cuando Dios mandó al rey Saúl en 1 de Samuel, ya se me olvidó el capítulo, lo tenía aquí. El capítulo 15, vamos a 1 de Samuel capítulo 15. Ups, me fui a hacer números. Okay. Entonces, en el capítulo 15 realmente vemos esta situación. Lo vimos antes y básicamente lo voy a resumir. Es que Dios le dijo a Saúl que atacara a Amalek, okay, la descendencia de, los antepasados de Amán. Okay. Dios dijo que atacara a Amalek y les destruyera, que los matara a todos, que no dejara a ninguna persona vivo y que no tocara sus bienes. Pero el rey Saúl desobedeció. Porque en el versículo 8 dijo, y tomó vivo, 1 Samuel 15, 8, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no le quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Okay, esto fue la desobediencia de Saúl. Él dejó vivir y perdonó al rey de Agar cuando Dios le dijo que mataran a todos. Completamente a todos. Y el rey Saúl no hizo caso. Y también Dios le dijo que no tocara sus bienes. Y obviamente el rey Saúl tomó los mejores animales. Cuando Dios le dijo a Saúl que no lo hiciera. Entonces, regresando con Esther, vimos ya 2 veces, de hecho en el versículo 10 dice, al final dice, pero no tocaron sus bienes.
Después, en el versículo 15 del capítulo 9 de Esther, dice al final, pero no tocaron sus bienes. Y el versículo 16 al 17, perdón, 16, al final de ese versículo también dice lo mismo, pero no tocaron sus bienes. Entonces es muy interesante que realmente esos versículos ponen tanta énfasis en esta frase, pero no tocaron sus bienes. Eso es interesante porque a partir que Esther aseguraba que los hijos de Amán murieran, pudieron realmente cumplir el orden de Dios que le dio a Saúl, matando a todos, dejando que ninguna descendencia del rey de Agar sobreviviera. Y no solamente eso, sino también obedeciendo de Dios cuando le dijo a Saúl que no tocara los bienes de la nación de Amalek. Y aquí en ese libro muestra eso, que dice el libro que los judíos cuando atacaron a sus enemigos, ninguno de los judíos tocaron los bienes de sus enemigos. No se llevaron los animales gordos, engordados, los mejores animales, no tocaron nada. Imagínense, había muchos hombres que los judíos mataron. Y obviamente, especialmente a Amán, pues imagino que tenía una casa grande, pero ellos no lo tomaron, sino el rey se lo dieron a Esther, y Esther se lo dio a Mardoqueo. Pero los demás judíos no tomaron nada, cumpliendo realmente la ordenanza que Dios le dio al rey Saúl, la cual muestra realmente que la voluntad de Dios se va a cumplir, de todos modos. Tal vez al momento vamos a desobedecerle, pero podemos estar seguros, 100% seguros, que su voluntad va a ser cumplida. Puede durar días, puede durar meses, puede durar años, pero podemos ver que la voluntad de Dios realmente va a ser cumplida a pasar del tiempo que vaya a pasar. Recuerden, otro ejemplo fue Jonás. Recuerden que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, predicar a Nínive, que los iba a destruir, y no hizo caso, se desvió. Pero al final del libro terminó haciendo la voluntad de Dios de todos modos. Eso nos muestra realmente que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir la voluntad de Dios. Entonces es mejor para nosotros obedecer a Dios a la primera vez. Otro ejemplo que les puedo dar, a mí me causa risa ya verlo hoy en día. Otro ejemplo fue mi papá. Mi papá siempre él era llamado de ser pastor, pero mi papá por mucho tiempo no quiso ser pastor. Las razones que él me dio las razones porque quiso pasar más tiempo con nosotros, sus hijos, mi hermano y yo. Esa fue la razón por la que él dijo que no quiso tomar el pastorado. Pero siempre estaba ayudando, siempre era el ayudante del pastor. Siempre estaba ayudando, pero él fue llamado para ser pastor. Y con todos los años que él no fue pastor, Dios le dijo, ok, ¿no quieres obedecerme así? Te lo voy a poner más duro. Los forzó, se puede decir, a ser pastor, mandándolo a Ensenada. O sea, fue deportado de California y Ensenada, y en ese momento se hizo pastor. Entonces, si mi papá hubiera hecho caso desde el principio de ser pastor, quién sabe cómo será su vida realmente. Pero obviamente no iba a pasar por algo tragedia como ese, de ser separado de su familia. Ahora, él ya regresó a California y pues dejó la obra de Ensenada en cargo a otra persona. Y se hace muy chistoso porque en el momento que él regresó, le ofrecieron un pastorado de una iglesia. Y mi papá no lo quiso tomar. Lo estaba pensando. Y le dije, ya una vez desobedeciste. Y mira lo que pasó. No vayas a hacerlo otra vez. Y ya no sé si mi papá, por las palabras que le dije, me hizo caso o no. Pero sí, él tomó el pastorado de esa iglesia y la verdad le está yendo muy bien. La iglesia está creciendo y los hermanos quieren mucho a mi papá y a mi mamá. Entonces es muy interesante, la voluntad de Dios de todos modos se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Versículo 16 dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa en sus vidas, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios 75,000, pero no tocaron sus bienes.
Entonces, en todas las provincias del imperio de Persia, el total de enemigos que cayeron o murieron, podemos decir, fueron 75,000 personas. 75,000 personas fueron los que murieron en ese día. Es mucha gente. No me puedo imaginar cuántos enemigos tuvieron los judíos. No solamente era Amán. Había muchas personas, muchas otras naciones o razas, podemos decirlo, que estaban en contra de los judíos. ¿Saben? Los judíos en ese tiempo no había un gran pleito contra los judíos o con los judíos, pero no quiere decir que no tuvieron enemigos. Obviamente habían enemigos de los judíos que estaban esperando que hubiera pasado algo que podían pues deshacerse de ellos. Y cuando esos enemigos escucharon el grito de Amán, pues imagino que estaban felices. Entonces había muchos enemigos de los judíos y en ese día, el día 14, fue cuando básicamente murieron todos. En ese día pues podemos decir que realmente los judíos, ya después que mataron a los 75,000, pues no tuvieron enemigos después de eso, por ese momento. Realmente se deshicieron de todos los enemigos de los judíos, especialmente los amalecitas que tuvieron conflictos desde Moisés. Se deshicieron de ellos. Y por eso ya tuvieron una gran fiesta, la fiesta de Purim. Y es lo que se festeja en esa fiesta, la liberación de los enemigos de los judíos. Entonces, y eso lo vamos a ver en la próxima semana, la fiesta de Purim. Eso embarca los versículos 18 hasta el 32. Vamos a ver cómo Mardoqueo comenzó a hacer cómo fue que se iba a llevar a cabo esa fiesta. Y lo vamos a ver cómo estaba festejado en ese día y cómo está festejado el día de hoy. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima semana. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por una vez más por ese libro de Esther, que realmente nos muestras tu providencia, que tú tienes control de todo y nunca nos dejas. También nos muestras con este libro, Dios, que tu voluntad siempre va a ser cumplido. Sea lo que seamos nosotros, la verdad, si obedecemos o desobedecemos, tu voluntad va a ser cumplida. Damos gracias a Dios porque nos muestras esto y nos muestras que tú realmente eres el Señor de todo, Señor de señores y Dios y Señor de señores. Te pido que nos cuides en este día y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.